Gracias por acompañarnos y le dejo a usted como responsable. Esto es parte de la firma de Robalino Abogados, así que gracias por estar acá. Muchísimas gracias, María Rosa. Buenas tardes con todos. Hemos compartido la mañana. Siempre es un gusto estar en estos foros con expertos, amigos, colegas, clientes. Siempre María Rosa y su equipo impecables en la preparación y gestión de estos eventos. Bueno, hoy tenemos un panel que, si bien es cierto, vamos a recoger algo de lo que ya hemos hablado, va a ser muy puntual en cuanto a autosuficiencia energética. Vamos a tener tres enfoques distintos, los cuales va a enriquecer. Y quizás nos va a llevar a pensar que después de los eventos que hemos tenido, no quisiera decir crisis, la autosuficiencia energética nos hace pensar que no solamente significa aislarnos y ver por nuestro metro cuadrado, sino que implica la autosuficiencia desde la industria, desde las empresas, desde el gobierno. Voy a ir en el orden que estamos sentados desde el fondo. Déjenme por favor presentarles a nuestros panelistas. Vamos a comenzar con Pablo Jarrín. Él es el Business Development Manager de Agreco. Y después tenemos a Eduardo Rosero, el presidente de la AERE, que es la Asociación Ecuatoriana de Energía Renovable y Eficiencia Energética. Y tenemos a Ana de la Torre de Cenas. Vamos con Pablo y le vamos a decir que nos cuente acerca de qué debería ser para una empresa o una industria pensar en autosuficiencia energética. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Ser autónomo energéticamente ya no es una opción en el Ecuador. En estos días las empresas están muy preocupados, están muy concentrados en hacerlo parte de su estrategia energética, porque por supuesto ya no solamente es contar con un respaldo de energía para cortes, sino hacerlo parte de un sistema energético que cada una de las empresas necesita considerar. Esto por supuesto por el tema de ser más eficiente en el tema de los costos, de mantener productividad y sobre todo la parte más importante es poder cuidar el tema del riesgo energético que tiene cada una de ellas. Y hay que entender también cómo se ha desarrollado esta dinámica y esta maduración de las tecnologías de los clientes que están tratando de hacer lo mejor posible. Y quiero categorizar en tres puntos importantes. El primero, básicamente, es que ciertas empresas están buscando resiliencia energética, es decir, están buscando alternativas para poder cubrir su generación, proteger su producción para eventos que pueden suceder en la red. La segunda, muy importante, es que las empresas ya no solamente quieren proveer, sino quieren diversificar la energía, tener varias fuentes de energía para no tener dependencia de un solo tipo de energía o tecnología. Y la tercera es que son empresas que están yendo un poco más allá, es buscaría sostenibilidad a través de sistemas híbridos, a través de sistemas más eficientes, más sostenibles, para poder cumplir con obligaciones con los ESGs, que básicamente son aspectos muy importantes. Pero para estos tres niveles que he explicado anteriormente, existe un habilitador súper importante para eso. Y aquí entra en juego los modelos de servicio, de energía como servicio, o los famosos PPAs, que nos permiten a nosotros realizar instalación de plantas de generación de manera rápida, eficiente, con contratos PPAs flexibles, acomodados para cada necesidad. Estos tienen una particularidad que es la no dependencia de CAPEX, que es uno de los aspectos importantes y muchas empresas lo ven como un riesgo. Y sobre todo, esto nos permite a nosotros disminuir el riesgo energético para cada una de las industrias y procesos que están manejando hoy en día. Muchas gracias, Pablo. En la siguiente ronda te contestaré un poco más con los aspectos de Agreco y las soluciones. Eduardo, bueno, nuestros
amigos del Espol lo mencionaban hace una hora, un poco más. Cuéntenos acerca de esta relación o esta diferencia entre producir más, consumir mejor, consumir menos, producción y consumo. ¿Qué nos cuentan? Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que es fundamental, ese análisis que hizo la academia es fundamental. No hay mejor opción que gastar menos o consumir menos energía y de ahí tener una provisión de esta energía de manera renovable o de la manera disponible en el sistema. Si hablamos de las industrias, lo topamos también en uno de los paneles anteriores. Las industrias, como lo dijo Pablo, ya no solamente están enfocadas en una diversificación energética, sino también ya es un producto financiero. Y este producto financiero, que es la eficiencia energética, no se lo había visto ni visualizado dentro de los términos bancarios. Cuando uno iba al banco para hacer un proyecto, un programa de eficiencia energética en el sector industrial, el banco no lo tomaba el recambio tecnológico como un project finance. Entonces, habían ciertas dificultades que impedirían justamente la implementación mayor de esta reducción en el consumo energético. Ahora bien, ya los bancos lo han entendido mejor, ya el sector industrial también ha captado justamente la importancia de invertir en sistemas energéticos aislados, en invertir en hacer eficiencia energética, trazar líneas bases de su consumo y a partir de eso, con cambio de hábitos, ya pueden reducir en algunas industrias desde el 15 al 30%, que ese es un ahorro real. Ese no es un sistema de innovación solamente energética, sino voy a consumir menos y de lo que consumo menos puedo yo aportar con sistemas energéticos aislados. Ahí nosotros como asociación hemos visto una buena evolución del mercado, porque ya las inversiones tienen un retorno interesante. Entonces, el producto financiero, que es la eficiencia energética más un sistema de energía renovable, ya engloba una visión también diferente del industrial frente a la problemática de crisis energética. Yo sí creo que hay que hablar las cosas con los términos. En el 2024 tuvimos una crisis energética de desabastecimiento. Tal vez toda la programación y planificación energética no nos dio la posibilidad de tener ese abastecimiento al 100%, y es lo que buscamos hoy en día mediante algunas otras formas. Gracias, Eduardo. Bueno, seguramente la bancabilidad tiene las consecuencias del monitoreo, porque estas previsiones de consumo efectivo tienen que probarse durante la evaluación, ¿no? Bueno, vamos a hacer una conexión, no tanto un giro, como les decía, nos acompaña Aaron de la Torre, que es el subgerente nacional de investigación y desarrollo de SENACE. Y queremos preguntarle primero, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos de mantener seguridad y confiabilidad cuando tienes la interacción con estos sistemas aislados? Buenas tardes a todos, gracias Ernesto. Saludos cordiales panelistas del público presente. Efectivamente, la introducción de energías renovables genera cambios en el comportamiento del sistema eléctrico. En este sentido, uno de los que puedo mencionar, por ejemplo, es el cambio o la reducción de la inercia que tiene nuestro sistema. Esta inercia es un robustez que tiene el sistema para mantener estabilidad cuando hay eventos en el sistema que se pueden haber presentado. La introducción de estas energías justamente reduce el nivel de la inercia, haciendo que el sistema sea un poco más ligero, entonces haya una variación más drástica de las variables de los parámetros eléctricos que pueden activar generalmente otras protecciones que están destinadas para otros fines o fallas más severas. Otro tema importante es el monitoreo dinámico.
Ya el monitoreo como tal ya no es suficiente de los sistemas de escala en rango de los segundos, sino más bien ya caemos en el rango de que esta dinámica, la introducción de la electrónica de potencia, esa falta de inercia, genera justamente que ya el monitoreo se tenga que ver en el rango de los milisegundos. Entonces esto involucra ya la introducción de nuevos sistemas tecnológicos, sistemas de monitoreo, equipamiento especializado de medición. Y finalmente hay un tema importante que también es la intermitencia que tiene un recurso. Esta intermitencia o este comportamiento estocástico que tiene este tipo de generación genera grandes desafíos para la programación de la demanda y para la operación del sistema, lo que normalmente involucra que el operador tenga que incurrir o integrar herramientas más adecuadas, por ejemplo, pronósticos, herramientas de monitoreo y también sistemas tecnológicos avanzados como por ejemplo la simulación digital en tiempo real, etc. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, en la segunda ronda, creo que le voy a cambiar a Pablo el orden de la pregunta. En la tercera ronda vamos a hablar un poco más de Agreco, porque quería retomar el tema del monitoreo. ¿Ya? Monitoreo constante, monitoreo remoto, inteligencia artificial. ¿Cómo son estos nuevos elementos? ¿Cómo están cambiando desde la perspectiva de la autosuficiencia? Bueno, Agreco en este sentido está muy avanzado. En realidad el aspecto del monitoreo remoto hoy en día va más allá de eso. Si nosotros nos ponemos a pensar que no se mide, no se puede mejorar nunca, no se puede utilizar nunca. En el pasado las empresas estaban concentradas simplemente en consumir energía, pagar las facturas y tener una actitud reactiva frente a las fallas de sus planes. Hoy en día las cosas han cambiado. La tecnología ha avanzado muchísimo. Ahora ya está incorporado inclusive inteligencia artificial para ciertas soluciones que permiten no solamente monitorear en tiempo real, sino también hacer ajustes en tiempo real para poder ser más eficientes, ajustar parámetros eléctricos que van a permitir generar muchos ahorros para las empresas. Además también se puede anticipar a las fallas, porque todos estos sistemas proveen, como están conectados con inteligencia artificial, pueden usar algoritmos de pensamiento predictivo para anticiparse a las fallas y con eso mantener la continuidad de las operaciones. Agreco en ese aspecto ha invertido más de, en los últimos 2 años, ha invertido más de 371 millones de dólares en desarrollo e innovación. Uno de estos aspectos no solamente es tener la mejor equipamiento como generadores, como sistemas de almacenamiento de energía, sistemas híbridos, sino también saber cómo se gestiona esta energía a través de sistemas inteligentes de monitoreo, con inteligencia artificial. Nosotros tenemos un sistema que se llama ECOR, que significa el Centro de Operaciones Remota de Excelencia. Está actualmente basado en Brasil, en Manaus, y es capaz de monitorear más de 10.000 activos a nivel regional, distribuidos en todas las plantas que nosotros tenemos con nuestros clientes. Lo importante de todo esto es que tenemos resultados muy claros. 20% hemos reducido los tiempos de reacción operativa y 15% gracias a esta inteligencia, a este ajuste automático de los sistemas, hemos podido reducir 15% del consumo energético de nuestros clientes, que hace que los clientes tengan un valor agregado adicional a lo que normalmente tienen simplemente por cubrir su generación. Ahora ya es más inteligente, es más sostenible, se está pensando ya en llevarlo a otro nivel. Entonces, la clave de todo esto es no solamente consumir energía, es saber cómo consumir. Las empresas más productoras, los que van a servir en el futuro, no van a ser las que consuman menos energía, sino las que sepan utilizar las herramientas tecnológicas para ser más eficientes. Y esto definitivamente va a ser una ventaja en la competitividad de todas las industrias. Muchísimas gracias, Pablo. Conectemos nuevamente con los gremios. Hablemos igual de un sentido comparado. ¿Qué oportunidades de autosuficiencia están teniendo las industrias? Y por favor, Eduardo, conéctalo con los retos para estas. Sí, mira, yo pienso que
regulatoriamente se han abierto varias oportunidades. En el año 2024 tenemos dos regulaciones de generación distribuida. La una es para autoconsumo, la otra es para generación distribuida en emisión a la red, que abre el campo de las oportunidades para industrias y para empresas que quieran dedicarse a generar energía e inyectar a la red. En la primera regulación, que es la de autoconsumo, las características técnicas y las características de operación de esta regulación fueron bastante buenas con respecto a las regulaciones similares de países vecinos. Nosotros tuvimos la oportunidad de quitar el límite de potencia para las industrias que quieran incorporar justamente generación distribuida como autocompensación. Y esa es una característica que no se la tiene en otros mercados, ni en Chile, ni en Brasil, ni en México. Nosotros, si la industria necesita 10, 20, 30 megavatios para ser autosuficiente energéticamente, se lo puede construir. El único limitante está en el punto de conexión. Y ese es un avance regulatorio sumamente efectivo para incorporar de forma descentralizada muchísimas más instalaciones a nivel nacional y no dependiendo solamente de los sitios donde está el recurso. Otra de las condiciones habilitantes y buenas es que ya no tienen que estar en el mismo sitio del consumo, es decir, se lo puede hacer una generación remota, lo cual ya amplía el espectro a tener mayor rentabilidad de los sistemas, teniendo en cuenta que uno los ubica dependiendo de las zonas donde hay mayor recursos. Si es en el tema solar, donde hay más sol; si es en el tema de viento, ya no necesita ubicarlo en su propia instalación, sino busca sitios geográficos con buen recurso. Si vemos ya por las barreras, tenemos todavía que pensar en que muchas industrias desconocen de estas regulaciones que les permitiría a ellos tener una inversión mucho más efectiva. Y esa es una de las barreras que nosotros, tanto como asociación o como desarrolladores de proyectos, tenemos como misión: hacer entender que el sector industrial puede incorporar muchísima más energía que la que está disponible en el momento. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, creo que también es responsabilidad de los industriales, responsabilidad de los empresarios, y bueno, también le comprometemos un poco aquí a la autoridad para difundir. En materia de autosuficiencia, tener 2 reformas en los últimos 2 años no es poco, y sin duda la difusión ha sido para gente que venía muy interesada y no precisamente para la totalidad de los stakeholders. Ahora, sigamos con el tema de la tecnología. Desde la perspectiva de la gestión del consumo, ¿qué tecnología estamos utilizando? Desde el lado también del operador, ahí pues es necesario introducir nuevas tecnologías, como ya lo estaba mencionando antes. Dentro de ellos está, por ejemplo, el monitoreo ya dinámico de todo el sistema eléctrico a un nivel sistémico, mediante sistemas de monitoreo de área extendida. Estos sistemas de monitoreo incluyen ya sistemas de medición inteligente que tienen sus propios algoritmos, estiman parámetros eléctricos y los envían al centro de control para que los módulos de análisis de estabilidad generen justamente información útil para el operador, es decir, para obtener una alerta temprana de lo que está pasando en el sistema eléctrico y justamente poder tomar acciones de control y mitigar cualquier acción que pueda desencadenar en alguna desconexión del sistema o parcial o total del sistema eléctrico. Un tema importante también que se debe incorporar, que se está incorporando en los operadores a nivel mundial, es la simulación digital en tiempo real, es decir, poder integrar ya hardware y software que pueda simular el sistema eléctrico a la misma velocidad del fenómeno eléctrico. Esto permite integrarlo con sistemas reales, con inversores o
con relés de protección, etcétera, y hacer pruebas de concepto, pruebas en campo, pruebas antes de su implementación en campo. Y finalmente, atado a la simulación digital en tiempo real, está el desarrollo del gemelo digital. No sé, creo que en muchos ámbitos se escucha el tema del gemelo digital, que es esta representación digital del comportamiento que va a tener un componente físico, en este caso nuestro sistema eléctrico. En el tema de simulación digital en tiempo real, es una herramienta que se integra a la operación justamente para poder en tiempo real obtener datos del sistema SCADA, de estos sistemas de monitoreo de área amplia que estaba mencionando, que tienen ya una resolución de milisegundos, y poder en este caso correr escenarios en tiempo real, es decir, generar allí varios fallas o restablecimientos, o ver cuál es el impacto de cierto ingreso de los recursos, en este caso energéticos no renovables. En este sentido, el operador trabaja justamente en incorporar este tipo de tecnología, que justamente, como mencionaba antes, ya las variables vienen, funcionan el operador en rangos de 60, 120 mediciones por segundo, y en ese rango, en 100 milisegundos, el operador ya tiene una visión global de lo que está sucediendo en el sistema. Entonces, son sistemas tecnológicos avanzados que justamente permiten y preparan al operador para poder actuar justamente por esta característica que tienen estos recursos que ya había mencionado antes. Muchísimas gracias. Es alentador escuchar que estamos bien, que la autoridad está a la vanguardia, usando términos y tecnología de primera. Ahora sí nos vamos con la tercera ronda, vamos terminando este panel. Pablo nos puede contar un poco más de qué combinación de tecnologías, qué soluciones tienen las empresas, tienen también industrias para acceder a la autosustentación. Sí, gracias Ernesto por la pregunta. Básicamente, AGREC está muy concentrado en la innovación tecnológica. Nosotros ya estamos viendo que esto se desempeña básicamente en tres escenarios hoy en día, que dependen de varios aspectos importantes. El primero es el timing, qué tan urgente es para las empresas contar con energía confiable y segura. Además de qué tan flexible puede ser esa tecnología para tener una escalabilidad programada, controlada. Y como tercer punto de dependencia es saber qué tan fácil es adaptarse a los cambios. ¿Sí? Entonces, vamos citando uno por una. El primero es, estamos viendo, es a corto plazo, donde las empresas están preocupadas, por supuesto, en tener soluciones rápidas, confiables, eficientes. En este aspecto entra mucho el tema de cómo hacerlo, con qué empresas, con qué modelo de contratación, como ve inicialmente la primera pregunta. El modelo de energía como servicio a través de contratos PPA es muy conocido. El 50% de nuestros clientes a nivel regional están optando por escoger estas soluciones. Entonces, además de eso, tiene que ser algo muy rápido para las industrias. No puede durar mucho. Más aún cuando existen ahora obligaciones que las empresas y todos los sectores tienen que cumplir. Sabemos muy bien el decreto 32, el decreto 273, que impulsa la autogeneración de todos estos sectores de las empresas que están conectadas a sistemas de alto voltaje multidos. Y bueno, regulaciones que también existen compensación de las mismas. Entonces, estas empresas están interesadas en culminar rápidamente y tener soluciones con empresas que estén especializadas con este modelo de negocio. Aquí entra mucho generación térmica, generación con baterías, que sean eficientes, con gas. Y como segundo punto es a mediano plazo. ¿Ya? Las empresas empiezan a ser un poquito más adelante, empiezan a buscar innovación, empiezan a buscar optimización. Ahí entran las soluciones híbridas, ¿sí? Que desplazan combustible, que reducen la huella de carbono. Y como tercer punto es a largo plazo. Ya estamos hablando de una integración con microredes, con importantes sistemas renovables. Para buscar, por supuesto, las empresas van a buscar bajar el costo de la energía, que es un aspecto importante, pero la palabra flexibilidad es súper clave aquí, porque dependiendo de eso sabemos cómo podemos ir escalando la tecnología sin tener que borrar y hacer todo de nuevo, sino que a través de esta
adaptabilidad, las empresas pueden ser más competitivas. Bueno, Eduardo, ayúdanos por favor con un mensaje final. ¿Qué le dirías a los actores, qué les dirías a los gremios, a las industrias acerca de la autosuficiencia? ¿Qué paso seguir? ¿A qué no tenerle miedo? Bueno, yo creo que ya las industrias están bastante concientizadas. Si bien en junio del año pasado hubo un incremento de tarifa para el sector comercial y para el sector industrial, esto significa un disparador ya bastante consciente sobre la importancia de tener sistemas adecuados de energía con costos bastante más accesibles que depender solamente del sistema nacional interconectado. Si nosotros tenemos en cuenta como industriales o como comerciales que ya nos tocaron el bolsillo, que también hay un incremento en el costo del combustible, ya nuestra reacción natural es cómo podemos nosotros reducir costos para ser todavía competitivos a nivel regional. No olvidemos que el tema de producción de China siempre es un condicionante para nuestra propia producción nacional y que determina en qué grado nosotros podemos tener esa competencia frente a otros productos. Ahora bien, en el tema de eficiencia energética, si tomamos en cuenta que tal vez cambiando hábitos, que no hay una inversión extra, sino un cambio de hábitos dentro del uso de la energía, ya podemos reducir un 10, 15, hasta 20%. Esa es una de las posibles soluciones, pero si aún nosotros queremos optimizar nuestros sistemas de abastecimiento energético y podemos incorporar y ser mucho más competitivos, teniendo líneas de crédito adecuadas que ya tomen estos proyectos en una especie de project finance y que no nos cueste de nuestra propia línea de crédito para insumos, no se reduzca nuestra línea de acción como sector industrial, ya es una buena alternativa. Y yo creo que tanto la autosuficiencia en el sentido de generar energía de autoabastecimiento como reducir nuestro consumo va a ser un aporte significativo dentro de todo el pastel que es la matriz energética. Y además de eso, a partir de sistemas diversificados que son descentralizados, nosotros aportamos y no dependemos de la energía de un solo proyecto, de un solo sistema de transmisión. Estamos dependiendo inclusive de una importación de energía de Colombia en épocas de estiaje. Estamos dependiendo de factores externos para nuestra autosuficiencia energética a nivel país. Vamos a dar mejores pasos y proactivamente como sector empresarial. Gracias. Bueno, hemos visto eventos en Europa, inclusive acerca de la seguridad operativa. Hubieron ciertos informes, ciertos reportes de prensa que le vinculaban con las renovables. Entonces, yo creo que para bajarnos los miedos y que nos quedemos tranquilos y es bueno siempre escuchar de parte de la autoridad qué medidas, qué estrategias se toman para que esta incorporación de renovables nos mantenga seguros. En un escenario justamente de alta penetración de energías renovables, había mencionado un poco que había algunos fenómenos, un cambio de comportamiento del sistema eléctrico como tal, la pérdida de inercia, por ejemplo, la robustez que tiene el sistema para soportar diversos eventos, el tema también de la intermitencia del recurso, hace que se tenga que incorporar a la vez también sistemas tecnológicos, por ejemplo, estos sistemas de almacenamiento con baterías. Este es un sistema interesante, importante, que también debe ir incorporándose a la par y a gran escala a medida que el sistema va creciendo. Si bien la normativa actual también indica, ¿no?, que las energías renovables tienen que tener un componente más o menos del 10%, por ejemplo,
este componente de baterías. Cuando ya vamos a gran escala, esto es insuficiente para poder justamente tener una estabilidad en el sistema eléctrico como tal. En ese sentido, sí es necesario justamente la incorporación de estos sistemas de baterías, que lo que nos va a ayudar es justamente cuando se produzca un evento en el sistema, aportar con energía rápidamente, con potencia al sistema. Esto generalmente lo hacen en rangos de 100 milisegundos, por ejemplo, y esto permitiría que las variables eléctricas no caigan muy por debajo de los límites permitidos. Ese es un tema importante. El tema de la intermitencia del recurso también es importante, que durante el día estas baterías están cargadas, justamente cuando se necesita el aporte del recurso, estén disponibles para poder en las horas entre las 6 y las 8 de la noche poder conectarse al sistema y entregar este porcentaje de energía que almacenaron y que es útil justamente para satisfacer la demanda. Eso es un tema muy importante. Otro tema también importante justamente que se mencionaba es que ya es necesario justamente incorporar en estos pronósticos tanto de la demanda como del recurso como tal, el tema de la incorporación de herramientas como machine learning, el tema de algoritmos de análisis de redes neuronales, por ejemplo, que lo que permite justamente es tener o incorporar un aprendizaje por medio de datos históricos a las herramientas, y que también ellos definan patrones en función también de varias variables exógenas, como por ejemplo la temperatura, las precipitaciones, etc. Y esto nos va a permitir justamente afinar de mejor manera el tema del despacho, el tema de justamente predecir el recurso y poderlo tener justamente presente para el abastecimiento de energía del país. Muchísimas gracias, Laura. Voy a hacer unos pequeños remarks y nuevamente les agradezco. Me quedo con muchos de sus mensajes, que definitivamente la autosuficiencia no significa desconectarnos ni aislarnos como tal. La medición y el control del consumo son importantísimos. Tener estos respaldos energéticos deben ser algo de planificación, no de reacción a cómo estamos en nuestra realidad eléctrica, y sin duda con tecnología vamos a poder manejar mejor la data para tomar decisiones. Y definitivamente el sector privado como el público estamos conscientes de que tener más renovables exige una operación técnica segura. Nuevamente les agradezco a Alma de la Torre de Cenace, Eduardo Crucero de la AER y Pablo Jarrín de Agreco. Les damos un aplauso.